¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a desarrollar un video muy importante sobre el pensamiento ecuatoriano. Eh, Analizar el pensamiento ecuatoriano requiere identificar a diversos actores, a diversos personajes, una muestra de diversos personajes que de alguna manera han marcado y están marcando la historia de este país a través de su pensamiento, de sus ideas, a través de sus publicaciones, de su ciencia, entre otros aspectos. El pensamiento ecuatoriano implica comprender lo que es la sociedad, la cultura, la ciencia, la tecnología, el periodismo, la historia del Ecuador. Y ahora voy a mencionar brevemente a algunos personajes y decirles que solamente es una muestra porque eh, el Ecuador es tan grande que no puede reducirse a una pequeña muestra su pensamiento, pero creo que he intentado hacer una cierta muestra representativa de alguna manera, aunque son pocos los personajes de los cuales voy a hablar. Creo que hablar de estos personajes puede dar las pautas para entender la mente, la psicología, la cultura, la sociedad y la ciencia ecuatoriana. Bueno, eso como parte inicial. Em, También decir que yo ya he venido desarrollando otros videos sobre el pensamiento ecuatoriano. Hay un video en específico que te quiero recomendar y te dejo en la parte de acá abajo de la descripción de este video. Ahí está el link. Eh, a- Ahí puedes encontrar un video que se llama Historiadores Ecuatorianos, primera parte. Historiadores ecuatorianos, donde que yo identifico los principales autores de la historia del Ecuador y complementario a ese video, que ya lo desarrollé hace algún tiempo, hoy quiero hablar del pensamiento ecuatoriano, de una cierta historia del pensamiento ecuatoriano, partiendo desde la actualidad hacia atrás. Eh, y aquí tú ves en la pantalla, vas a ver a algunos personajes del Ecuador del hoy, del siglo XXI, del Ecuador actual, y después nos vamos a irnos un poquito más atrás en la historia, pero siempre es importante reflexionar sobre la actualidad del pensamiento ecuatoriano. Y creo que esta es una cierta muestra representativa de cómo piensan los ecuatorianos. Hay mucho más que esto, evidentemente, pero creo que es algunos de los principales pensadores ecuatorianos de hoy, del siglo XXI. No me voy a meter mucho a los temas de los personajes ya conocidos tradicionalmente en los medios de comunicación que les entrevistan permanentemente. Los que están aquí sí son reconocidos, no voy a decir que no, sí son reconocidos unos más que otros, pero creo que cada vez hay que analizar el pensamiento de estos personajes, ya que están aportando con sus ideas, con sus debates, con sus tesis, con antítesis de sus ideas que aportan a educar a las nuevas generaciones, a los millennials y a los post-millennials en, en YouTube principalmente, ya que incluso en las mismas universidades o en los mismos colegios, escuelas y en los medios de comunicación no se difunde a estos personajes y se resalta solamente a determinados y muy exclusivos personajes. Bueno, aquí están algunos. Por ejemplo, voy a mencionar a Pamela Troya, que es una transgénero, una transexual. Creo que el pensamiento mundial está de alguna manera mm, determinado o influenciado por el pensamiento
homosexual, por el pensamiento transgénero. Y Pamela Troya es una buena representante de ese sector del progresismo, de los movimientos y colectivismos homosexuales, LGBTI, de los temas de género, etcétera. Entonces, Pamela Troya es una política, activista, eh, estuvo, creo que me parece también de candidata a política, no creo que ganó, pero tiene presencia también en YouTube, puedes ver sus entrevistas y pues es una de las pensadoras actuales de esa línea, ligada, por ejemplo, a Paul Beatriz Preciado, a la teoría queer, a todo ese sector de pensamiento y que influyen los medios de comunicación tomando esas ideas, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, y eso incide en las generaciones millennials y post-millennials. Mónica Ojeda es una escritora con rasgos feministas. Mónica Ojeda eh, ha salido del país para poder publicar y escribir sus obras de literatura, apegada a una literatura feminista. Creo que la literatura ecuatoriana actual del siglo XXI está de alguna manera determinada, influenciada y dominada por el feminismo y un feminismo más hacia el progresismo, de alguna manera, hacia las izquierdas. Y Mónica Ojeda ha publicado varias obras abordando en su literatura algunos temas que les preocupa al feminismo del siglo XXI, diferente a las preocupaciones del feminismo del siglo XX y del siglo XIX. Entonces, Mónica Ojeda creo que como escritora es una mujer que ha tenido proyección internacional, asimismo como María Fernanda Ampuero, que está en la parte de acá abajo. Las dos y conjuntamente con Pamela Troya están ligadas a este pensamiento de la ideología de género, del feminismo progresista, etcétera. Los temas de género, los temas del progresismo, los temas culturales de la ideología de género, de la política de género, de las normativas de género. Yo lo abordo en otros videos en mi canal de YouTube que te invito a que los revises, analizando a diversos autores, pensadores de esta perspectiva. También tenemos a Pablo Dávalos, un indigenista apegado al progresismo indigenista del Ecuador. Pablo Dávalos es un economista, asesor de la CONAIE, de los grupos y los movimientos y los colectivismos indigenistas, que sí tiene alguna presencia en YouTube. De pronto le puedes buscar por ahí, lo puedes encontrar su pensamiento indigenista, su pensamiento, digamos, en lo que cabe el término progresista de las izquierdas, del neomarxismo, del postmarxismo, Pablo Dávalos, este economista quiteño. De ahí tenemos ya en lo que es una perspectiva un poquito más liberal del pensamiento ecuatoriano, ¿sí? Tenemos a Gabriela Calderón, Aparicio Caicedo, Cristian Terán, Andrés Ortiz Lemos. Los cuatro creo que representan, son jóvenes, millennials, eh, sí, prácticamente son millennials, Gabriela Calderón, Aparicio Caicedo, Cristian Terán y Andrés Ortiz Lemos. Son pensadores ecuatorianos que quizás no les identifiques mucho, no les conozcas mucho, pero en YouTube sí tienen de alguna manera alguna presencia en las redes sociales. Y los cuatro creo que representan a un pensamiento liberal del siglo XXI, a un, los socialistas y progresistas dirían un neoliberalismo. Los neosocialistas, los progres, como Pablo Dávalos, como Mónica Ojeda, como Pamela Troya, María Fernanda Ampuero, les criticarían de derecha a Gabriela Calderón, Aparicio Caicedo, Cristian Terán y Andrés Ortiz Lemos. Pero yo no creo que, bueno, sin duda están a su derecha, pero evidentemente que hay más derecha que esa de ahí. Y pues los de la derecha como Mamela Fiallo, Francisco Núñez del Arco, José Lo Andrade, María Elvira Roca Barea, sin duda van a cuestionar vuelta de ser izquierda a Gabriela Calderón, a Caicedo, a Terán y a Ortiz Lemos. Entonces, ¿por qué el liberalismo de alguna manera está un poco más hacia el centro? Está a la derecha de la progresía ecuatoriana,
del indigenismo, del feminismo, del homosexualismo político neomarxista, evidentemente que el liberalismo está a la derecha del neomarxismo, del postmarxismo, de los progres, y el liberalismo está a la izquierda de la derecha neoconservadora del siglo XXI. Entonces, digamos que son una buena muestra de lo que de alguna manera se representa el pensamiento ecuatoriano. Eh, Hay muchísimos más actores, hay muchos más personajes, muchísimos más, estos incluso quizás no sean ni muy conocidos, pero creo que Gabriela Calderón, Aparicio Caicedo tienen presencia en YouTube, han hecho ustedes les pueden buscar en YouTube, en sus entrevistas, en sus conferencias, en sus charlas en YouTube, analizando el tema del liberalismo, Gabriela Calderón y Aparicio Caicedo. Pueden ir directamente a la fuente, por eso es que no voy a hablar mucho de ellos, pero sin duda estos dos personajes, de alguna manera ligados, directa o indirectamente al gobierno de Guillermo Lasso, creo que son la base intelectual para el gobierno de Guillermo Lasso y pues criticados evidentemente por el progresismo, por el populismo de izquierda, por el indigenismo, por los movimientos indigenistas, por los movimientos feministas, por los movimientos LGBTI. Eh, la progresía ecuatoriana, la izquierda ecuatoriana, estuvo dominando el Ecuador y el pensamiento de los ecuatorianos en los medios de comunicación, en la cultura, en las artes, en la educación, estuvo dominando 10 años este pensamiento más radical hacia la izquierda. Entonces, ahora que salgan personajes como Gabriela Calderón y Aparicio Caicedo van a darle un nuevo oxígeno al Ecuador y creo que es importante analizar y ver sus charlas, sus conferencias, sus entrevistas. De ahí también tenemos a Cristian Terán. Cristian Terán tiene un canal de YouTube muy interesante sobre la historia del Ecuador, la historia de Quito. Se llama CR La Chulla Historia, Cristian Terán. CR La Chulla Historia es un canal de YouTube de este emprendedor ecuatoriano, productor audiovisual, y creo que su pensamiento refresca muchos elementos de aspectos liberales, aunque tiene también sus rasgos progresistas, es un libre progre, digamos, Cristian Terán, desde mi punto de vista. No sé él cómo se identifique políticamente, pero según mi perspectiva está más apegado hacia el liberalismo progre, incluso más cercano a una socialdemocracia. En todo caso, eh, habría que algún momento analizar un poquito más su canal de YouTube y su pensamiento. Pueden visitar su canal de YouTube, CR La Chulla Historia, que habla sobre la historia de Quito. De ahí tenemos a Andrés Ortiz Lemos, que yo le sigo en Facebook, tiene pensamientos interesantes liberales. Creo, no sé si él se identifique como liberal, pero yo le veo como un liberal crítico, doctor me parece que es doctor en estudios políticos, profesor de la Universidad Central en Quito, Andrés Ortiz Lemos. Creo que es importante seguir su pensamiento, sus análisis, sus críticas que hace en Twitter, en Facebook. Este pensador para mí liberal también puede estar ligado a un cierto anarquismo, pero anarquismo más individualista. Bueno, son palabras que yo le estoy poniendo. No sé él cómo se identifique políticamente. Habrá que profundizar un poquito más en otros videos sobre su pensamiento. Y de ahí tenemos ya un poco más a la derecha del pensamiento ecuatoriano, a Mamela Fiallo, que es una paleolibertaria, tiene rasgos liberales, pero evidentemente que también rasgos conservadores. Está mucho más a la derecha que Gabriela Calderón, que Aparicio Caicedo, que Cristian Terán y Andrés Ortiz Lemos. Mamela Fiallo, una ecuatoriana que tiene su propio canal de YouTube que lo pueden visitar. También en otros videos, en otros canales de YouTube se le hace a ella entrevistas. Esta ecuatoriana que ha residido muchos años en Argentina, en Estados Unidos, fundadora del Partido Liberal o Libertario en Cuba, Mamela Fiallo. Entonces, también es una activista pro vida en contra del aborto, en contra de la despenalización del aborto.
Tengo un video concreto que les dejo en la parte de acá abajo, donde aquí analizo y comparo el pensamiento de Mamela Fiallo con Pamela Troya, porque Mamela Fiallo debate mucho con las progresistas, con las feministas del siglo XXI, con el neofeminismo del siglo XXI, y hay que comparar siempre el pensamiento de Mamela Fiallo con el pensamiento de Pamela Troya, o con el pensamiento de Mamela Fiallo con Mónica Ojeda, o con el pensamiento de María Fernanda Ampuero. Y entonces Mamela Fiallo es pro vida y está en contra de los sectores progresistas, del progresismo, de la progresía ecuatoriana, del pensamiento progresista ecuatoriano, o neoprogresista más bien. Y de ahí tenemos a Francisco Núñez del Arco, que escribió un libro, Quito fue España, conservador. Él sí se identifica como conservador, yo le veo como un conservador del siglo XX, diferente del siglo XXI, diferente al conservadorismo del siglo XX y del siglo XIX. Creo que hay que ver los videos, las entrevistas y las conferencias de Francisco Núñez del Arco sobre Quito fue España, sobre la historia del Ecuador desde su punto de vista hispanista. Es un hispanista, me parece que también es pro vida, Francisco Núñez del Arco, pero sobre todo es un hispanista que recupera en su libro la importancia del pensamiento hispánico del imperio español en su momento, en los siglos XVI, XVII, XVIII e inicios del siglo XIX. Creo que el pensamiento de Francisco Núñez del Arco desde la derecha hay que analizarlo a profundidad, y lo pueden ustedes buscar directamente en YouTube. José Lo Andrade es un pensador político de la economía política, de el antiestado en la política económica. Eh, es un liberal del siglo XXI, José Lo Andrade, guayaquileño, profesor, docente. Lo pueden buscar también en YouTube, sus conferencias y en las redes sociales a José Lo Andrade. Y de ahí tenemos a María Elvira Roca Barrea. María Elvira Roca Barea es una española, ella no es ecuatoriana, pero le he colocado aquí porque de alguna manera ella es una hispanista. Entonces, el pensamiento indigenista de Pablo Dávalos, por ejemplo, el pensamiento indigenista de Pablo Dávalos, de este economista, va a enfrentarse al hispanismo de Francisco Núñez del Arco, de Mamela Fiallo y de María Elvira Roca Barea. María Elvira Roca Barea es una española que ha escrito un libro sobre imperiofobia y leyenda negra. La pueden buscar con su nombre, María Elvira Roca Barea, en YouTube, y ustedes van a ver muchas de sus charlas, de sus conferencias, apegadas a un cierto liberalismo, a la derecha de alguna manera, si es que cabe el término, aunque le veo a ella no tanto de derecha, pero más estaría a la perspectiva medio liberal. Pero en todo caso, algunos progresistas le catalogan de derecha, y ella habla mucho sobre la leyenda negra, en contra de la leyenda negra que se ha implementado sobre todos los países hispanohablantes y sobre el Ecuador, por ende. No habla mucho en concreto del Ecuador, pero sí de la historia de lo que fue España y de lo que hoy en día es España también, de la historia de España. Y pues su libro Imperiofobia y Leyenda Negra, creo que si es que no hay cómo comprarlo, por lo menos ver sus conferencias sobre ese libro, sus presentaciones de ese libro en YouTube, creo que nos puede aportar muchísimo al pensamiento ecuatoriano. Y de ahí, por ejemplo, tenemos otros actores del pensamiento ecuatoriano de los años 90 y en parte también hasta la actualidad. Tenemos a Alberto Acosta Espinosa, un izquierdista vinculado al gobierno de Rafael Correa, después se desvinculó. Es un economista progresista, socialdemócrata, apegado a ciertos neomarxismos y postmarxismos, a ONGs, es decir, a la progresía y a los movimientos colectivistas ecuatorianos. De igual manera, Enrique Ayala Mora es un rector socialdemócrata, socialista ecuatoriano, historiador, ex rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, que es izquierdoso. Tenemos a Rodolfo Pérez, que es un historiador guayaquileño que publica mucho en lo digital biografías de personajes ecuatorianos. Rodolfo Pérez Pimentel. Gustavo Vega Delgado, también un pensador un poco más ligado a la izquierda, a la socialdemocracia. Gustavo Vega Delgado, que
también es un pensador importante del Ecuador y del cual yo he hablado en otros videos que te dejo en la parte de acá abajo de la descripción. Y entre paréntesis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, actives la campanita, me generes comentarios, sugerencias, recomendaciones sobre este video y sobre mi canal de YouTube, que siempre estoy analizando el pensamiento ecuatoriano. Cierro paréntesis y continuamos con Rosalía Arteaga, la primera presidenta del Ecuador, aunque lamentablemente por factores políticos de esa época, de los años, fines de los años 90, 96, 98, no pudo ejercer como presidenta. Algunas feministas radicales acusan a ese hecho como machismo, pero habían otros factores más que únicamente el machismo. Habría que analizar un poco más a profundidad qué pasó a ella como vicepresidenta del gobierno de Abdalá Bucaram, y después cuando fue destituido Abdalá Bucaram, a ella no le dejaron ejercer su derecho a la presidencia de la República, esta cuencana, que ahora es analista política, apegada un poco también al feminismo. Le he visto en alguna entrevista muy feminista a Rosalía Arteaga. Entonces ya desde los años 90 el feminismo de alguna manera estaba ya presente. El feminismo ha estado presente en el Ecuador desde hace más de 50 o de 60 años, pero en los últimos 30 años ha tenido peso desde la década de los 90 con el pensamiento y la actuación, los actos de Rosalía Arteaga y otra mujer también importante, Susana González. No se le considera mucho en la historia a Susana González, que es una escritora, investigadora cuencana, pero también importante para el pensamiento antropológico e histórico del Ecuador. Ha trabajado muchos años en la Universidad de la SUAY haciendo algunas investigaciones y publicaciones. Es decir, que ya desde los años 90 ya había muchas mujeres en la política, ¿sí? No sé si es que habrían mujeres en esa época por ejemplo, en los sectores eléctricos, subiendo a postes, en los basureros, en los sistemas de limpieza de las ciudades, que ahí están en cambio la mayor cantidad de hombres en los cargos más bajos de la sociedad. Las mujeres, por lo general, según algunas analistas mujeres, están en los puntos medios, es decir, no están ni muy alto ni tan bajo como están los hombres. Los hombres, por lo general, están en la parte de la pirámide de jerarquía social, económica, política, pero también están en lo más bajo de la pobreza, de la estructura socioeconómica y política. Las mujeres por lo general han estado en los temas medios, en los temas medios. Cada vez las mujeres tienen más presencia en cargos altos. Todavía no hemos tenido una presidenta oficial en el Ecuador. Ya hemos tenido asambleístas, digamos, presidentas de la asamblea en la época del correísmo, mujeres. Lideraron la asamblea 3 mujeres también. Pero antes de eso, ya en los 90, Rosalía Arteaga y Susana González fueron parte activa de la política ecuatoriana, quizás no como le haya gustado a las feministas de izquierda, marxistas, neomarxistas, pero evidentemente estas 2 mujeres de alguna manera hasta cierto punto liberales, estuvieron activas en la política ecuatoriana de la década de los 90 principalmente. Entonces, 2 mujeres que aparte de ser políticas también han escrito mucho, han sido también Rosalía Arteaga, periodista, y que hay que recuperar un poco su pensamiento, ¿sí? Hay que cada vez investigar más sobre ellas. Y de ahí tenemos, por ejemplo, a Juan Cordero Íñiguez, un historiador de la ciudad de Cuenca, un historiador del Ecuador, un historiador del mundo hispánico, hispanohablante, que también les recomiendo muchísimo. Tengo un video sobre historiadores cuencanos y ahí hablo un poquito más sobre Juan Cordero Íñiguez. Ese video les puedo dejar en la parte de acá abajo, o si no, ingresan directamente a mi canal de YouTube y ponen historiadores cuencanos y ahí se van a encontrar con varios historiadores de la ciudad de Cuenca y de la región austral. Carlos Paladines Escudero escribió un libro, Breve Historia del Pensamiento Ecuatoriano, Carlos Paladines Escudero, un poco progresista para la época de los años 90, de los 80, de los 90, y más ligado un poco hacia la izquierda del pensamiento social e histórico ecuatoriano, pero creo que este libro, Breve Historia del Pensamiento Ecuatoriano de Carlos Paladines, este docente lojano que reside en Quito,
este profesor, escritor, historiador de las ideas, historiador de la filosofía ecuatoriana. Creo que hay que revisar su pensamiento. Un poco más hacia la izquierda, pero en todo caso hay que mencionarlo. Y de ahí tenemos más hacia la derecha, por ejemplo, a Emilio Palacio, a Pablo Lucio Paredes, a Efrén Avilés Pino y a Jorge Ortiz. Estos cuatro personajes dominaron la política ecuatoriana de los años 90, de fines de los 90 y de inicios del siglo XXI en la década de los años 2000. Quizás muchos jóvenes post-millennials no les conozcan, pero los millennials sí, en algo sí les conocemos. A Emilio Palacio, que fue perseguido por el gobierno de Rafael Correa, tuvo que exiliarse en Miami, este político y editorialista de Diario El Universo, Emilio Palacio, que hoy reside en los Estados Unidos, en Miami, por las persecuciones del correísmo entre el año 2006 2007 y el año 2017 aproximadamente. Entonces, Emilio Palacio, creo que la biografía y la historia de Emilio Palacio, perseguido por el correísmo, creo que es muy importante este pensador ecuatoriano. Y Pablo Lucio Paredes, un docente de la Universidad San Francisco de Quito, este economista de índole liberal, apegado hacia la derecha ecuatoriana. También le pueden buscar sus análisis económicos en YouTube. Efrén Avilés Pino, un historiador guayaquileño que ya falleció, pero creo que su pensamiento histórico de Guayaquil, del Ecuador, creo que es muy importante de este historiador liberal guayaquileño. Jorge Ortiz, un periodista ecuatoriano que de alguna manera también fue silenciado y hasta cierto punto también perseguido por el correísmo. Creo que sus análisis son importantes para el pensamiento ecuatoriano. Bueno, esta es otra muestra de la política ecuatoriana desde los años 80, 90 hasta inicios del siglo XXI, que es importante siempre comparar la información, contrastar el pensamiento de estos personajes para ahí sí tener una visión más integral y menos subjetiva de lo que ha pasado en el pensamiento ecuatoriano. De ahí, si vamos más atrás, tenemos a Alicia Llanes Cosío, Arturo Andrés Roy, Gabriel Ceballos García, Fanny León Cordero, Daniel Palacios Izquierdo, Gustavo Orcés Villagómez, Jorge Icaza, un indigenista radical, Jorge Icaza, y Jorge Carrera Andrade, también indigenistas, Benjamín Carrión, César Dávila Gavilanes, Pedro Porras, José María Vargas, son algunos de los personajes del pensamiento ecuatoriano, que es importante mencionarlos, citarlos, personajes que de alguna manera influenciaron a la década de los 40, 50 hasta los 80 del siglo XX, marcaron el siglo XX estos personajes para nuestra identidad, para nuestro sistema de pensamiento, para nuestra psicología, para nuestra cultura. Creo que estos personajes han marcado la historia. Hablaría de cada uno de ellos, pero ya el tiempo es demasiadamente corto. No quiero pasarme de los 30, 35 minutos con este video. De algunos de ellos sí tengo sus biografías que les dejo en la parte de acá abajo de la descripción de este video. Por ejemplo, tengo la biografía de Daniel Palacios Izquierdo, este importante ingeniero y científico ecuatoriano, que les dejo en la parte de acá abajo, de José María Vargas, de este sacerdote, historiador, azuayo, ecuatoriano, José María Vargas, les dejo en la parte de acá abajo de la descripción. De ellos principalmente tengo una biografía. Y si vamos un poco más atrás, a los siglos ya 18, perdón, a los siglos 19, sí, 18 y 19, si voy a los siglos 18 y 19, me encuentro con algunos pensadores ecuatorianos como José Peralta, Matilde Hidalgo, Belisario Quevedo, Alfredo Espinosa Tamayo, Jacinto Gijón y Camaño, Federico González Suárez, Eugenio Espejo, Pedro Vicente Maldonado, Juan Montalvo, Dolores Ventimilla, Vicente Solano, Juan de Velasco, ¿sí? De algunos de estos personajes ya he hecho una biografía en la parte de acá abajo que les dejo en la descripción, en mi canal de YouTube. He hecho la biografía de Matilde Hidalgo, de Alfredo Espinosa Tamayo, de Federico González Suárez. He hablado un poco también de Eugenio Espejo en un video. Tengo la biografía de Pedro Vicente Maldonado, de Dolores Ventimilla, de Vicente Solano y de Juan de Velasco. Algunas de estas biografías les dejo aquí abajo, si no, lo buscan directamente en mi canal de YouTube. Seguiré haciendo más biografías y análisis de estos personajes muy importantes para nuestra historia del pensamiento, historia de la filosofía, historia de la psicología,
historia de la cultura y el arte ecuatoriano y de la política también, por cierto. Entonces, creo que comparar sus pensamientos, indagar sobre sus biografías, sobre su vida, sobre sus obras, creo que es muy necesario. Así podríamos entender, si es que leemos sus obras, sus biografías, podemos entender mejor el pensamiento, la historia y la psicología ecuatoriana. Y prácticamente, bueno, con esto me estoy despidiendo. Haré nuevos videos ligados al análisis del pensamiento ecuatoriano un poco más profundos. Hoy estos 35 minutos, no me quiero pasar de eso. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me des recomendaciones, comentarios. Si te gustó, dale un like, genera tráfico en mi canal de YouTube para que pueda llegar a otras personas, para mejorar la red neuronal y el algoritmo de YouTube, para que llegue a más personas este video y mi canal de YouTube, a posicionarse sobre el análisis también del pensamiento ecuatoriano, del pensamiento hispanoamericano, el pensamiento latinoamericano, como quieras llamarlo. Y con esto me estoy despidiendo. Cuídate mucho. Chao, chao.